Hola, primero básico. Esta actividad, que corresponde al módulo 5 de lenguaje y ciencias, esta actividad la vamos a hacer en clases, ¿ya? Recuerden, ahí en el módulo aparece el calendario. Idealmente la vamos a hacer en clases, ¿ya? Estoy grabando este video, que es lo mismo que vamos a hacer en la clase, para quienes no puedan estar ese día. Entonces, lo primero que aparece en el módulo como instrucción es copiar esta tabla. Ahí aparece una tablita, porque yo se las pido copiadas en el cuaderno, porque si se fijan es grande, ¿ya? Para que les quede ordenada y podamos experimentar bien sin problemas, yo se las pido copiada en una hoja grande, en el cuaderno, idealmente para que quede ahí registrada. En esta actividad vamos a entrenar 3 habilidades científicas muy importantes. La primera tiene que ver con la experimentación, la segunda con la observación y la tercera con el registro de datos. Entonces nosotros vamos a experimentar con ciertos materiales, vamos a observar qué pasa con ellos y esa información la vamos a registrar en esta tabla, ¿ya? Esos datos que nosotros extraigamos. En esta tabla, si se fijan, hacia el lado, en la fila de al lado, yo coloqué las propiedades que hemos visto de los materiales. Resistente, cuando es algo duro, ¿cierto? Y que no se quiebra, ni se rompe, ni se dobla fácilmente. Flexible, que es algo que se dobla fácilmente. Impermeable, ya que tiene que ver con la característica que observamos en la carta, es decir, las cosas que se mojan, pero el agua no pasa para el otro lado, es decir, no se absorbe, ¿ya? Y transparente, cuando yo puedo ver para el otro lado del material. Y absorbente, es decir, absorbente es todo lo contrario a impermeable. Absorbentes son aquellos materiales que absorben el agua, se mojan, ¿ya? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado cuando andan por la calle con lluvia, hay gente que dice, no, me puse un impermeable, que es una capa que ayuda a que el agua no moje mi ropa de abajo, porque esa capa aísla, no deja que pase el agua. Eso es impermeable, ¿cierto? Entonces, esas son las propiedades. Y acá está la lista de materiales que vamos a usar. Vamos a necesitar una bolsa plástica, cualquiera, una servilleta o un trozo de papel higiénico, lo que ustedes tengan, papel de diario o de cuaderno, ¿ya? Puede ser cualquiera, pero que sea papel de diario o cuaderno. Un trozo de género, yo aquí por ejemplo traje una toallita vieja, un palito de madera, puede ser un palito de helado, un mondadiente. Yo en este caso voy a usar un lápiz, ¿ya? Un lápiz de madera, un clavo o un elemento de metal, ¿ya? Puede ser un tornillo, una aguja, una tuerca, cualquier cosita de metal que nos pueda servir para experimentar. Una goma de borrar y un vaso de vidrio con un poquito de agua. Ya aquí les pido harto cuidado que no se les caiga el vaso o que para no derramar el agua. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir probando las propiedades de estos materiales y vamos a ir registrando en nuestra tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar, lo voy a poner acá, si la propiedad la presenta el material, vamos a colocar un ticket. Si la propiedad no se presenta, es decir, no cumple con esa propiedad, colocamos una X, ¿ya? Si la cumple, si no la cumple. Vamos a ir completando acá. Entonces tenemos nuestro primer material, la bolsa plástica. Nuestra primera propiedad a comprobar es si es resistente. Entonces aquí ustedes tienen que experimentar con el material. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le hago así con los dedos, se rompe, ¿ya? Como vimos en clase, si yo empiezo a estirar la bolsa, la estiro, es elástica, ¿ya? Se empieza a estirar, ¿cierto? ¿Qué pasará con esto si yo le prendo un fósforo, por ejemplo, o le acerco al fuego, al calor? ¿Ya? Podrían experimentar eso en la casa. De hecho, bueno, la idea es que lo hagan con un adulto. Supongo yo que están con el adulto en la casa. Por ejemplo, si yo prendo un fósforo y acerco un poquito el plástico, fíjense que el plástico se empieza a churrascar, ¿cierto? Como que se empieza a encoger, a quemar. ¿Se dan cuenta? Y finalmente se rompió. Entonces podríamos decir
que este es un material resistente. Al menos esta bolsa que yo tengo aquí es resistente. Si yo creo que sí, coloco un ticket. Si yo creo que no, coloco una X. Es flexible. Flexible quiere decir que la estiro fácilmente, se dobla fácilmente o es dura. ¿Cómo es esta bolsa? ¿Es dura? ¿Es flexible? Según, si usted cree que es flexible, coloca un ticket, y si cree que no, coloca una X. Vamos a ver si esta bolsa es impermeable. Impermeable quiere decir que no pasa el agua para el otro lado. Vamos a escoger, idealmente, ojalá que su bolsa no tenga hoyitos. A ver, voy a hacer como un saco ahí, un huequito, y voy a colocar un poquito de agua. Voy a hacer caer un poquito de agua. Fíjense que estoy llenando de agua ese saquito y el agua no cae para abajo. Miren, yo incluso se forma ahí como un saquito, ¿ya? Ahí hay agua, ¿ya? Entonces podemos decir que esta bolsa es impermeable, es decir, que no deja pasar el agua. Si usted cree que sí, coloca un ticket. Si usted cree que no, coloca una X. Su bolsa, en este caso aquí pueden haber distintos tipos de bolsa. Pueden haber bolsas de colores, pueden haber bolsas sin color. Entonces, según su bolsa, va a colocar si es transparente o no. ¿Ya? Y nuestra última propiedad es si es absorbente. Lo mismo que pasa con el agua. Recuerden que dijimos que absorbente es lo contrario a impermeable. Impermeable quiere decir que no pasa el agua, absorbente quiere decir que sí. Si yo le vuelvo a echar agüita, ¿pasa el agua o no pasa el agua? Si yo creo que sí pasa el agua, obviamente no tiene que tener ningún hoyo para que no pase, coloco que si es absorbente o no, ¿ya? Ese sería el experimento con la bolsa. Y el agüita voy a tratar de devolverla al vaso con harto cuidado para no mojar todo. Aunque la ciencia igual se trata de desordenarse un poco, así que si cae un poco de agua afuera no importa. Entonces, completamos ya los datos de nuestra bolsa. Yo no voy a colocar nada porque si no les estaría soplando los resultados, así que voy a poner un puntito nomás. Ustedes ponen ticket o cruz. Vamos a experimentar ahora con la servilleta. Lo mismo que antes. Este material es resistente, entonces yo voy a experimentar con el material. Puedo romperlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le echo un poco de agua? Fíjense, voy a colocarle un poco de agua ahí. Una vez que le coloqué agua, se rompe fácilmente, se vuelve como una especie de pasta, ¿ya? Entonces, si usted cree que es resistente, coloca un ticket, y si usted cree que no es resistente, una cruz. Flexible, es un material flexible, lo puedo doblar, lo puedo arrugar. Es impermeable. Tratemos de colocar un poquito de agua. Fíjense, ¿qué pasa con la servilleta cuando yo la meto al agua? ¿Cómo se coloca el papel? Si es impermeable, el agua no va a pasar para el otro lado. Entonces, ¿podríamos decir que es impermeable? ¿Se moja para el otro lado o no? Es transparente. ¿Puedo ver algo por el otro lado? Coloco una X o un ticket. Es absorbente. Por ejemplo, fíjense. Voy a poner un poquito de agua en mi mesa. Como cuando a ustedes se les da vuelta un vaso en la mesa de la cocina y ahí la persona adulta en la casa le dice, ay, coloca un poco de servilleta o de nova para limpiar esa agua. Entonces, ¿qué pasa con el papel? ¿Absorbe el agua? Si la absorbe, quiere decir que el agua se quedó pegada en el papel. Ahora la mesa está seca. Entonces, ¿cumple con esta propiedad o no? Vamos a hacer lo mismo con cada uno de estos materiales. Con el papel, vamos a probar si es resistente, si es flexible, qué pasa cuando lo mojo con agua, es impermeable o es absorbente, es transparente o no. Lo mismo con la toalla o con el pedazo de trapo que ustedes tengan o de género. Lo mismo con el lápiz de madera, lo mismo con el trozo de metal y lo mismo con nuestra goma, ¿cierto? Entonces, con cada uno de estos materiales, usted va a colocar ticket o cruz si se cumple o no la propiedad.
Recuerden que esta actividad es solo para los que no van a estar en clases ese día que aparece en el calendario del módulo. El resto vamos a hacer esto mismo en clase. Eso es todo primero básico. Adiós.